Damos la bienvenida al ingeniero Diego Andrade, quien es presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Cabe indicar que el presidente de la República, por lo menos en 3 ocasiones, en 3 visitas que ha hecho a la ciudad de Cuenca, ha señalado su apoyo para el proyecto Tranvía, pero simultáneamente ha dicho que no quiere saber sobre el pasado. No quiere saber sobre la enorme ineficiencia con la que ha sido asumido este proyecto, las responsabilidades que existen por detrás, e incluso temas un tanto más oscuros, tráficos de influencias que se habrían dado en los inicios de este proyecto. Quien no olvida, o quienes no olvidan, son los integrantes de la Comisión Cívica Anticorrupción, Comisión Ciudadana, que tiene su capítulo en la provincia de La Suay y que lo preside el ingeniero Diego Andrade. Ingeniero Andrade, muy buenos días. Conocemos que ustedes, como comisión, han interpuesto una acción en la Fiscalía, en la ciudad de Cuenca, que empieza a ser atendida y se están ya receptando testimonios de actores sobre el proyecto Tranvía. Buenos días, Gustavo. Buenos días, amigos oyentes. Efectivamente, le escuchamos al presidente siempre decir que no quiere saber qué pasó con el tranvía, sino que funcione. No solamente eso, hemos recibido muchas presiones por parte de diferentes actores ligados o cercanos al presidente y cercanos a Paul Granda para que dejamos o desistamos de la denuncia que presentamos sobre el mal manejo de este proyecto y sobre todo la presunción que hicimos en nuestra denuncia de que existe tráfico de influencias en la contratación original del proyecto Tranvía. Esto como un preámbulo para comentar que la denuncia que nosotros presentamos en el mes de diciembre del año 2018, es decir, hace un año y un poco más, está ya dando frutos. El mes de diciembre pasado fue llamado a presentar su versión el alcalde Marcelo Cabrera, y el día de hoy está llamándose al exalcalde Paul Granda para que rinda su versión en la Fiscalía Provincial de Pichincha. Esperamos pues que esta diligencia se lleve adelante para poder conocer cuáles son los justificativos que presentará Paul Granda frente a este malhadado proyecto del tranvía que empezó mal, nació con muchos defectos, pues no solamente en la parte constructiva, sino en la parte legal. Esto hemos determinado en la comisión, pues que se ha configurado un fraude a la ciudad, un fraude que nace con la contratación de una empresa o una forma de contratación de empresa pública a empresa pública mediante un régimen especial, y que luego de que se firmen los contratos, una vez firmados los contratos, la empresa pública española cedió sus acciones a una empresa que estaba quebrada. Eso es un fraude y que de ninguna manera las autoridades presentaron como una causa para disolver el contrato, y siguieron adelante con todas las dificultades que tuvo y sigue teniendo este contrato de implementación del tranvía, porque nació mal y pienso yo y creemos que terminará mal. ¿En qué instancia dará este testimonio el exalcalde Paul Granda? Este momento es su versión libre y voluntaria, que es lo que se está Al ser libre planteando. Y voluntaria no está obligado a hacerlo. No está obligado a hacerlo, esperamos que lo haga, pues normalmente cuando la fiscalía llama a una declaración libre y voluntaria, pues los actores suelen presentarse. Esperamos que lo haga el día de hoy en Quito, y conoceremos más adelante si es que se presentó o no, y si lo hizo, cuáles fueron los argumentos de descargo frente a la gran cantidad de ilegalidades que existen en los contratos iniciales. ¿Qué fiscal se encuentra a cargo? El fiscal provincial de La Suay, que es el doctor Amoroso. Él es el que está a cargo de este proceso acá en la provincia de La Suay, sino que no entiendo por qué razón se le pidió que haga las declaraciones. Quizá tiene fijada su residencia ya, Paul Granda, podría ser la razón. Posiblemente es eso, y por eso es que el día de hoy se espera que se presenten en Quito a hacer
la presentación de su versión libre y voluntaria. ¿Otros actores han sido ya llamados a dar su declaración, su testimonio sobre este tema? Marcelo Cabrera, que lo hizo en el mes de diciembre, y básicamente de lo que estuvimos revisando en el proceso, lo que hace Marcelo Cabrera es simplemente presentar la denuncia que hizo él en su debido momento frente al informe de Contraloría, y que, dada la ley en ese entonces, el COIP no permitía que se haga una investigación por parte de Fiscalía si es que no había un informe de Contraloría al respecto. Entonces, en vista de esa falencia, pues Marcelo Cabrera, conjuntamente con su síndico de entonces, el doctor Juan Fernando Ramírez, y me parece que con el apoyo de Tarquín Orellana, presentaron una denuncia sobre los procesos contractuales y el proceso del tranvía que había heredado en su debido momento Marcelo Cabrera. Denuncia amplia y ampliamente sustentada, valga la redundancia, que se la publicó en diarios nacionales y que se la presentó formalmente, si no recuerdo mal, ante la Procuraduría Fiscalía del Estado, CERCOP, adicionalmente. Lo que pasa es que vemos que la justicia, la Fiscalía, de alguna manera están siendo presionadas de diferentes maneras, ¿no? Pues yo creo que la independencia de funciones es un sueño que tenemos los ecuatorianos, pero que de alguna manera todavía existen esos lazos, esos tentáculos del poder que están influenciando en estos estamentos, y pues el pueblo ecuatoriano se queda con una deuda de justicia muy grande. Esperemos pues que en este caso los tentáculos del poder no lleguen a presionar lo suficiente como para que se queden en impunidad. Recordamos en alguna entrevista que mantuvimos con Fernando Vega, también miembro o exmiembro, no sé, de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, de que él se separó de la comisión, no sé si ha regresado, reitero, justamente porque no estuvo de acuerdo con que la Comisión Ciudadana Anticorrupción a nivel nacional, con su dirigencia nacional, no quería indagar en el proyecto Tranvía. Creo que tratándose de esta comisión, que precisamente lo que pretende es arrojar luz en la oscuridad de esos temas, se tienen que hablar claramente. ¿De dónde vienen las presiones en contra de la comisión para que no se investigue el tema del tranvía? Fernando Vega sigue siendo miembro de la Comisión Provincial de la SOAI. Uh-huh. No, él se retiró de la Comisión Nacional justamente por la razón que usted acaba de mencionar, y continúa siendo miembro de la Comisión Provincial de la SOAI, donde hemos estado impulsando este proceso. Entonces, en ese entonces recibió la Comisión Nacional presiones directamente pues por parte de Víctor Granda, que tenía una relación personal con el presidente y es el padre del anterior alcalde, pues Paulo Granda. Uh-huh. Y de esa manera pues las relaciones que tenía dentro de la Comisión Nacional con Jorge Rodríguez, en ese entonces coordinador nacional, pues querían frenar el hecho de que la Comisión de la SOAI impulse el proceso de investigación del Jorge Rodríguez sin duda ha sido un insigne luchador en contra de la corrupción en Ecuador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este capítulo? Existen en todos lados se cuecen habas. Que llegan para hacer presión y en vista de las amistades y las predominan las relaciones personales. Pues se tratan de pasar por alto los temas de justicia. Lamentable. ¿Qué decir de la actuación de la Contraloría General del Estado en este tema? Bueno, el Contralor Pablo Celi ha hecho un compromiso con la Comisión Nacional Anticorrupción de hacer las investigaciones que la Comisión solicita. Es un compromiso firmado. ¿A qué comisión se refiere? ¿A la Comisión Ciudadana? Nacional, a la Comisión Ciudadana, ya. No a la Secretaría. Uh-huh. A la Comisión Nacional, que a su vez engloba a todas las 18 comisiones que existen en las 18 provincias, 18 a las 24, en donde existen comisiones nacionales anticorrupción con sus capítulos o núcleos provinciales. Pero en una reunión nacional de todas las comisiones, el Contralor se comprometió a hacer las investigaciones que las comisiones requieran. Sin embargo, pues hemos visto que hay una serie de informes de Contraloría
en estos días hemos estado analizando algunos informes que hemos solicitado, pues que son unos informes bastante mediocres, bastante ligeros, ¿no? El hecho de que todos los análisis que se hicieron sobre el tranvía hayan sido dirigidos desde Quito y ejecutados por miembros de la Contraloría de Quito también siembra dudas. Llama la atención de que exactamente por qué el análisis del tranvía se hizo con miembros de la Contraloría de Quito, cuando podría haber sido hecho con los miembros de la Contraloría Provincial de la SUAY, que es lo más lógico por la cercanía y por la cantidad de información. Jorge Morales, ex contralor local, hablaba justamente sobre la alta competencia que tienen aquí los auditores de la Contraloría a nivel local, y que ellos perfectamente podrían manejar y hacer una auditoría amplia, profesional sobre este tema. Es más, incluso el doctor Julio César Trujillo, cuando estaba presidiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hizo una solicitud por escrito a la Contraloría para que se haga un examen integral del tranvía. Sin embargo, se lo pasaron por alto y no se hizo, ¿no? El argumento es que ya habían informes presentados y que no se podía volver a hacer una investigación sobre algo investigado. ¿Qué indicios dan cuenta sobre un posible tráfico de influencias en las instancias iniciales de este proyecto? Son una serie de irregularidades en los contratos, ¿no? Los contratos adolecen de ilegalidad, es decir, no se cumplió con la ley en el momento de hacer y firmar los contratos originales del tranvía. Y eso no lo decimos nosotros. Esto lo dice un informe de Procuraduría. Procuraduría hizo un análisis de los contratos del tranvía y detectó ilegalidades. Y eso nos hace prever que si no se cumplió la ley fue por alguna razón. Y esa razón asumimos o presumimos que es tráfico de influencias para otorgar los contratos a determinadas empresas o a determinados contratistas. Entendemos que también se han presentado oficialmente, y se lo hizo en la administración de Marcelo Cabrera, cuestionamientos sobre la condición e idoneidad de las empresas españolas que fueron contratadas para esta obra. Ahí surgen muchísimas dudas, ¿no? Justamente lo que comencé diciendo, Euskotren es la empresa pública española que tenía la mayoría de acciones en este consorcio CCRC. Sin embargo, desde la presentación de la oferta hacia la contratación ya hubo un primer cambio. Una empresa que no estaba dentro de la oferta apareció en el momento del contrato, y eso era ya la primera ilegalidad. Luego, la segunda ilegalidad, y la que nosotros pensamos que se configura como una estafa hacia la ciudad, es que Euskotren, luego de firmado el contrato, cede sus acciones sin dar a conocer al municipio de Cuenca, cede sus acciones a una empresa que estaba quebrada, en una situación económica bastante claro, el tema, hasta donde precaria, recordamos, ¿no? Fue la empresa pública Euskotren, que prestó su nombre para facilitar la contratación directa sin concurso del tranvía, asociándose a la empresa Infrainter S.A., a su vez de propiedad exclusiva de la empresa Corbian, empresa que, dicho sea de paso, se encontraba en una situación desastrosa desde el punto de vista financiero. Así es, y es eso, pues a la larga, las consecuencias que vivimos en este momento, el abandono de los trabajos que se dio por esta empresa en cuanto avanzaba la obra, pues era que no podría cubrir pues el dinero que recibió posiblemente como anticipo de la obra, pues lo usó para cubrir sus deudas a nivel internacional que tenía, y no tenía la capacidad económica, capacidad financiera y operativa para emprender el proyecto del tranvía. ¿Qué es lo que se aspiraría, ingeniero Andrade, que surja o se dé luego de estas comparecencias y declaraciones que se están dando? Dicho sea de paso, nos aclara un oyente con conocimiento de causa de que, si bien se llama declaración libre y voluntaria, el exalcalde está obligado a asistir a este llamado de la Fiscalía. Bien, gracias por esa aclaración del oyente, pues realmente es algo que desconocía si es que era obligatorio o no. Lo que esperamos nosotros es que ciertamente
se desnude el proceso del tranvía y realmente veamos qué es lo que estaba detrás del proyecto, porque de alguna manera pensamos que es un proyecto que no era necesario para la ciudad de Cuenca. Vemos que el proceso, lo que escuchamos en la intervención de Paul Granda, decir que era un eje en el cual se integraban 14 líneas de buses que iban a ser alimentadores del tranvía para poder... Todo eso es una falacia, ¿no? En este momento los transportistas se han opuesto totalmente a hacer un proceso integrado de transporte en la ciudad de Cuenca, porque ellos se dan cuenta... Hay también un ostracismo de la Cámara de Transporte. Hemos llamado a sus directivos, no quieren hablar. No sabemos si se encuentran en algún tipo de conversación privada, de que no quieren que exista transparencia en el tema, pero no dicen nada siquiera. Lo único que sabemos es que tuvieron un intento de reunión para empezar a hablar de esta tarifa integrada del transporte que no tuvo éxito y se dejó para una nueva ocasión. Pero es que es fácil de entender, Gustavo y amigos oyentes. Si es que yo tengo un negocio en el cual estoy ganando el 100% y me proponen que entremos en un negocio en el cual voy a ganar tal vez el 50 o menos % en ese mismo, haciendo el mismo esfuerzo, llevando adelante el mismo negocio, ¿quién va a dar el brazo a torcer en este caso? La Cámara de Transporte, a decir, sí, vamos a dejar de ganar en nuestros en el servicio que estamos dando a la ciudadanía, pues para que salga adelante el tranvía. Eso es bastante, no sé, en la cabeza de quién se le ocurrió proyectar que los transportistas iban a ceder ese espacio, ¿no? Ya hemos oído en algunas declaraciones que los transportistas han dicho que ellos van a competir con el tranvía, de tal manera que no se van a integrar. Y eso es un tema muy fuerte, porque en base de eso los estudios de sustentabilidad y los financieros y económicos que se hicieron originalmente, pues estaban basados en que se iba a dar este proceso de integración del transporte, lo cual es la parte de este momento, la parte sustancial que hasta el momento el actual alcalde no ha logrado conversar y no ha logrado establecer las condiciones de integración de las vías, de los buses, de las líneas de transporte con el tranvía. De lo que hemos conocido, y esto por versión de abogados que están relacionados con el tema, defendiendo la posición del municipio de Cuenca, es que este proceso que se encuentra reservado por ahora, en el mismo se han revelado ya muchísimos elementos graves que confirmarían los hechos denunciados en el año 2016. Pero por otra parte también han señalado que las declaraciones que ha hecho Paul Granda, exalcalde de la ciudad de Cuenca, han sido totalmente favorables al consorcio CCRC, al punto que está utilizando estas declaraciones como prueba a su favor en el marco del arbitraje en Chile, del cual, dicho sea de paso, no existe mucho optimismo de que el municipio de Cuenca salga favorecido. Bueno, yo creo que yo sí soy optimista de que en el arbitraje de Chile el municipio de Cuenca salga vencedor. Lo que me preocupa son los otros arbitrajes que han surgido luego con las diferentes compañías, Artelia, con la fiscalización, etcétera, etcétera, que son otros arbitrajes que están mucho más complicados. Sin embargo, si nosotros vemos o escuchamos las declaraciones de Paul Granda, pues una pérdida de la ciudad sería una ganancia para Paul Granda, porque él estaría dándole la razón. Si es que el arbitraje en Chile se pierde, estarían dándole la razón de que fue Marcelo Cabrera el que estuvo en la incapacidad de ejecución. Y allí es donde nuevamente hay un choque, para utilizar un término relacionado con lo que estamos hablando, un choque de trenes, un choque de grandes intereses. Por supuesto, allí tanto Paul Granda, pues el mayor interés que se puede prever es pues que se quede en el silencio, en el ostracismo, todo el proceso de contratación y el inicio de este
problema que viene a ser para Cuenca. Lo cierto y lo lamentable para Cuenca es de que este proyecto hasta el día de hoy es absolutamente inservible. No ha sido sino problemas y gastos para esta ciudad. Hace muy pocos días estábamos con, me parece que fue el propio síndico y el señor alcalde, que hablaron sobre las gestiones que se venían realizando y que se había logrado postergar por un año el pago de estos 51 millones con Francia. El día de ayer, de acuerdo a lo que acabamos de informar, el propio director financiero del municipio de Cuenca señala que el gobierno nacional se encargó ya de debitar de las cuentas del municipio 2.635.000. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántas obras se pueden hacer con ese dinero? Han sido ya descontadas. Seguramente generará también desequilibrios en la planificación financiera que se ha hecho en el municipio. Empieza el primer pago de estos 51 millones de dólares, de los cuales hasta el momento no hay beneficio para Cuenca. Es el primer golpe que recibimos los cuencanos, que siempre hemos sido golpeados y dejados de lado por el gobierno, ¿no? Siempre el Azuay, la provincia de Azuay, Cañar, Loja, el sur del país en definitiva, siempre ha sido dejado de lado por parte del gobierno. Y este momento, luego de una posible negociación del municipio de Cuenca con Francia, pues el mismo gobierno se encarga de darnos un golpe, un hachazo para cortarnos parte del presupuesto, que no es ningún gran presupuesto. Pues de alguna manera el municipio de Cuenca pues hará sus esfuerzos para poder sacar adelante las obras que necesita. Obviamente tiene que empezar un plan, y creemos que debe hacerlo, un plan de austeridad bien plantado, bien marcado, para que la ciudadanía no sienta que sus impuestos van a parar en los bolsillos de la burocracia, sino que se reviertan en obras. Sería importante también saber, y eso esperemos que el municipio de Cuenca informe, si en la última visita del presidente en este gabinete que se dio en Paute se hizo un contacto entre el alcalde de la ciudad y el presidente, o se sigue obviando estas reuniones con nuestras autoridades. Allí tendría que haberse hablado este tema del subsidio, que es necesario conseguir ese dinero de alguna parte para no seguir sangrando ese presupuesto municipal. Ojalá se lo haya hecho. En todo caso, si es que no o si es que sí, es urgente concretar un apoyo que vaya más allá de lo verbal por parte del gobierno para que este proyecto empiece a funcionar. Definitivamente estamos esperando pues que las decisiones que tome el alcalde de Cuenca, yo creo que en este momento la pelota está en la alcaldía de Cuenca. Las decisiones que tome son las que van a llevar adelante el funcionamiento del tranvía. Vemos que han empezado ya nuevamente pruebas en vacío y que estamos a las puertas, no sé si se firmó o no ya el contrato de mantenimiento, que es uno de los obstáculos más grandes en este momento a sobrepasar por parte de la alcaldía con respecto al tranvía. Esperamos que se hayan resuelto ya esos temas para que el tranvía puede estar operativo ya no solamente en blanco, sino que empiece a dar sus frutos, ¿no? Es decir, a servir a la ciudadanía como estaba planificado, aunque mal planificado, pero que sirva de alguna manera. No podemos tener un montón de fierros que se están deteriorando en un patio taller y sin dar el uso que la ciudadanía siempre esperaba. Un valor y en esto hay que insistir, de entre 6 a 10 millones de dólares que será el déficit anual del tranvía en estos años iniciales, es menos del 1% de lo que Azuay aporta en impuestos al gobierno nacional. Y se debe pensar seriamente y exigir al gobierno subsidio para este proyecto que ha sido impulsado justamente por el gobierno de Rafael Correa y de Lenín Moreno. Por otra parte, cabe indicar que en muchos países del mundo es usual, es normal que el transporte público se lo subsidie. Y hay una corriente que es cada vez más importante en ciudades del mundo en entregar servicio público de transporte gratuito en las ciudades. Lo hacen varias ciudades europeas. Empieza también ya 1 o 2 ciudades latinoamericanas a establecer normas para que el transporte público sea gratuito. Esto tiene que ver con la protección del medio ambiente, el calentamiento global, la eficiencia que tiene el transporte público masivo con respecto al transporte individual. Temas que dan
más que amplios justificativos, además de todo lo que ha sucedido, para que se exija al gobierno nacional con firmeza que se asuma esta posibilidad de subsidiar a la ciudad de Cuenca en la operación del tranvía y en el pago de esos 51 millones de euros que de otra manera nos van a tener que cargar también como contribuciones especiales a todos los cuencanos. Gracias, ingeniero Andrade, por su presencia. Muchas gracias, Gustavo, y esperamos pues escuchar las noticias que tengamos el día de hoy con la comparecencia de Pablo Granda en la Fiscalía de Pichincha. Gracias al ingeniero Diego Andrade, él es miembro de la Comisión Anticorrupción, la preside en la provincia de La Suay, Comisión Ciudadana.